¿Cómo están? Hoy vamos a arrancar entonces con un tema que va a ser nuevo para nosotros y es el movimiento parabólico. Para entender nosotros el movimiento parabólico debemos entender que es un movimiento que se va a efectuar en dos dimensiones, es decir, en el plano cartesiano X y Y. Recordemos también que para el movimiento parabólico nosotros tenemos que tener muy en cuenta, tener muy claros los conceptos de lo que aprendimos en el rectilíneo, movimiento rectilíneo uniforme y los conceptos que aprendimos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué tenemos que tener muy en cuenta estos procesos, estos conceptos? Recordemos que para el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, nunca cambia la velocidad, y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado la aceleración es constante, siempre va a ser la misma aceleración. Listo. ¿Por qué tenemos que tener muy claros estos conceptos? Porque si decimos que el movimiento parabólico es un movimiento que se ejerce en dos dimensiones, vamos a dibujar aquí las dimensiones X y Y. Y vamos a recordar que en el movimiento parabólico, vamos a observar más bien, porque eso debe quedar muy claro, que en el movimiento parabólico vamos a tener dos tipos de movimientos. En el eje X vamos a tener un movimiento que se va a denominar movimiento rectilíneo uniforme, es decir que en el eje X la velocidad siempre va a ser constante, pero en el eje Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, vamos a tener aquí una aceleración constante, pero una velocidad que va a cambiar. ¿Cambiar con qué? Con respecto al eje Y. Entonces, por eso debemos tener muy claros los conceptos de MRU y MRUA. El eje X entonces se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme y el eje Y se va a mover con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto es lo que quiere decir movimiento parabólico. Es un movimiento en dos dimensiones compuesto por movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora bien, nosotros en este tipo de movimientos vamos a hacer uso de los vectores para poder encontrar los valores que se nos estén pidiendo. Van a aparecer entonces ciertos conceptos que vamos a ir trabajando uno por uno y vamos a demostrar las fórmulas a las cuales se llegan. En realidad este movimiento parabólico es deducir las fórmulas y aplicarlas, pero lo importante en esta ocasión, en esta sesión de clase, es entender de dónde vienen esas fórmulas, por qué vienen esas fórmulas. Entonces vamos a empezar a hablar del primer concepto y es el concepto de la velocidad de disparo, es decir, la velocidad con que vamos a disparar el objeto desde el origen. Vamos entonces a dibujar una pequeña pelotica en ese origen. Acá vamos a dibujar esa pequeña pelotica en el origen, coloreémosla de rojo. Ahora bien, vamos a decir que vamos a disparar esta pelotica con una velocidad. Recuerden que la velocidad es un vector y al ser vector pues va a tener un sentido, una dirección y una magnitud, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a trazar el vector, es el vector velocidad, y lo vamos a llamar el vector velocidad inicial. ¿Por qué velocidad inicial? Porque la velocidad apenas va a arrancar en el origen, o sea, es una velocidad
inicial porque el objeto se encuentra actualmente en reposo y pues vamos a impulsarlo para que se genere ese movimiento. Si nosotros recordamos el concepto de vectores, nosotros decíamos que cuando teníamos un vector de esta forma, dibujado de esta forma, acá íbamos a obtener un ángulo que lo podemos llamar alfa o teta, como quiera, que sería la dirección de ese vector. Además va a tener una magnitud que pues vamos a llamarle vector inicial, v sub 0, o sea, velocidad inicial, no vector inicial, pues velocidad vector, ¿no? Velocidad inicial v sub 0, denotamos siempre lo inicial con el subíndice 0, v sub 0. Vamos a denotar entonces que este vector tiene unas componentes en el eje X, tracémosla con otro color para que lo observemos. Va a tener unas componentes entonces en el eje X y en el eje Y, ¿verdad? Pongamos por acá de otro color componente que va a tener acá. Teoría de vectores, muchachos. Entonces vamos a decir que ese vector va a tener una componente pues v sub 0 y, o sea, una velocidad inicial en y, ¿cierto? Con respecto al eje y. Y vamos a tener por acá una velocidad inicial, disculpen, por acá abajito, velocidad inicial, cambiemos los colores porque nos está confundiendo, velocidad inicial con x, ¿cierto? La componente que tiene en x, y por aquí vamos a tener entonces una velocidad, esta tracémosla del color para que corresponda con las líneas, una velocidad inicial en y. Nosotros hablábamos entonces que estas iban a ser las componentes de este vector v sub 0. Va a tener un ángulo, pero tiene componentes en el eje X y componentes en el eje Y. Recordamos entonces nosotros, muchachos, para obtener nosotros la velocidad del disparo, sencillamente es descubrir, determinar cuáles son estas componentes. Para nosotros determinar estas componentes, recuerden que utilizábamos las leyes de Pitágoras, identidades trigonométricas, donde decíamos que el seno del ángulo alfa, en este caso, iba a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Cateto opuesto en este caso sería la velocidad inicial en y el cateto adyacente sería la velocidad inicial en x. Entonces, si aplicamos nosotros ese teorema de Pitágoras, esas identidades trigonométricas, esto se está volviendo en un triángulo rectángulo. Por eso nosotros podemos ser capaces de utilizar teorema de Pitágoras para definir estos componentes. Entonces nosotros vamos a decir que esto se va a determinar. Entonces vamos a determinar las componentes como... Entonces, usando la propiedad del seno, vamos a determinar, por acá hagámoslo, recordemos entonces el seno de alfa, este ángulo que está en este lado, alfa, va a ser igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿verdad? Dividido entre la hipotenusa. Pero ¿cuál va a ser la hipotenusa? ¿Y cuál va a ser el cateto opuesto? Pues identifiquemos aquí el triángulo rectángulo. Decíamos que este representa el cateto opuesto y sub x representará entonces el cateto adyacente, ¿cierto? La hipotenusa va a venir siendo esta de acá, la magnitud de ese vector velocidad, o sea, v sub 0. Vamos a reemplazar y vamos a despejar la componente en y, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a determinar de esta fórmula que la velocidad sub la componente v o y, la componente v o y va a ser igual entonces, según esta formulita de acá arriba, a la hipotenusa,
O sea, la hipotenusa sería entonces b sub 0 multiplicado por el seno de alfa. Alfa, dibujémoslo de esta forma, por el seno de ese ángulo que hay ahí formado. ¿Listo? Perfecto. Acá tenemos entonces la primera ecuación fundamental para el movimiento parabólico. Cómo calcular esa componente de la velocidad del disparo P o Y, ¿cierto? La vamos a poner por acá, muy importante, la vamos a dejar acá, listo, para que no se nos olvide. Ahora utilizando la misma propiedad, pero ahora con coseno, que es la que nos relaciona el cateto adyacente, vamos a determinar cómo sería la componente en X. Este lo vamos a hacer un poco más rápido, pero es utilizando la propiedad del coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Despejando entonces esto nos va a dar que la componente B inicial en X va a ser igual a la velocidad sub 0, la magnitud de esa velocidad multiplicado por el coseno de alfa. Listo, perfecto. Nos quedaría entonces estas dos componentes ya identificadas y lo que siempre habíamos hecho con los vectores, chicos. Recuerden, vectores, componentes y descomposición. Entonces aquí ya vamos a tener nosotros para la velocidad del disparo, estas dos ecuaciones que son fundamentales. ¿Listo? Ya sabemos de dónde salen. A la final se va a reducir a aplicarlas, pero lo importante es entender de dónde están saliendo. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlas por acá. Velocidad de disparo. Y miremos, importante saber de dónde salieron esas ecuaciones, esas formulitas. Por eso les expliqué de nuevo todo esto. Vamos a encontrar un segundo concepto y es el concepto de posición del proyectil. La posición del proyectil, cómo voy yo a determinar la posición de ese proyectil en cualquier momento, ¿no? Posición del proyectil. ¿Cómo voy a determinar yo la posición del proyectil en cualquier momento? Es decir, yo quiero determinar la posición cuando va por acá, cuando va por acá, cuando va por acá. Para poder entender un poco la posición, quiero hacer unas pequeñas aclaraciones, ya que tengo este dibujo acá. Vamos a trazar, al tratarse de un movimiento parabólico, ¿verdad? Decimos que esto es un movimiento parabólico. Acá tenemos un vector b sub 0. Se dispara ese proyectil con cierto ángulo y cierta velocidad. Esto va a tener un comportamiento de esta forma, donde va a alcanzar una altura máxima y llega a un punto en que va a regresar nuevamente al suelo, muchachos. Va a caer a ese eje X. Entonces por aquí vamos a tener una altura máxima. Altura máxima, la letra H, vamos a tener una altura máxima y una velocidad que es igual a 0. Más adelante vamos a ver esto un poco más. También vamos a decir que el tiempo que se demora en subir es el mismo tiempo que se va a demorar en caer. Entonces, para hablar de la posición, es importante determinar, si yo quiero determinar la posición en este punto, es trazar un vector desde el origen hasta ese punto. Eso también nosotros ya lo sabemos hacer, ya sabemos utilizar el vector posición para poder determinar la posición del objeto en cualquier punto de esa trayectoria. Pero entonces nosotros vamos a basar en las siguientes premisas. Al ser el movimiento en X un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Lo aclaramos desde el primer punto. Movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a eliminar esto un poco por acá para ahorita lo abordamos más claramente. Al ser un movimiento rectilíneo uniforme, recuerden que la fórmula general del movimiento rectilíneo uniforme era la siguiente, que la posición iba a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo, al ser la velocidad constante.
podíamos determinar esta ecuación en el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, como estamos hablando del eje X, noten que la velocidad que se va a plantear en el eje X es la velocidad v sub 0 en X, o sea, la velocidad inicial en X. Noten que entonces durante este trayecto sobre el eje X la velocidad siempre va a ser la misma, va a actuar de una manera rectilínea uniforme. Entonces la velocidad v sub 0x va a ser la misma en toda la trayectoria. Entonces de esta fórmula nosotros podemos determinar que la posición va a ser igual a la velocidad en x, v sub 0x multiplicada por el tiempo, ¿cierto? Pero aquí nosotros vamos a hacer un pequeño reemplazo, y es que notemos que la velocidad inicial en x equivale a la velocidad, a la magnitud del vector velocidad multiplicado por el coseno del ángulo que se está formando. Simplemente voy a reemplazar esto aquí. Entonces vamos a decir que x va a ser igual, reemplazamos VO sub x por VO multiplicado por el coseno de alfa multiplicado por el tiempo. Cuidado acá, esto va a ir entre paréntesis, no vayamos a confundir que esa t está dentro del argumento. El argumento del coseno es intocable. El argumento en este caso sería entonces ese alfa que se está formando ahí, ¿cierto? Coseno del ángulo multiplicado por el tiempo. Aquí vamos entonces a tener la posición en X, pero recuerden que para poder obtener la posición de la partícula en cualquier punto necesitamos necesariamente su posición en X y su posición en Y. ¿Recuerdan lo que hacíamos con el vector posición? Entonces tenemos que saber también la posición en Y. Pero entonces recordemos algo nuevamente. Si nosotros queremos hablar de la posición en el eje vertical, que sería la del eje Y, vamos a estar hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a recordar la formulita para el eje Y y vamos a decir que para el eje Y, esa Y, o sea la altura en este caso, ¿cierto? Esa Y iba a ser igual, la posición en Y iba a ser igual a la velocidad, pues por supuesto que llevan Y, ¿cierto? Velocidad inicial en Y, pero aquí como no es constante, no podemos aseverar que es esta misma multiplicada por el tiempo. Entonces aquí va a estar multiplicada por el tiempo, pero además va a depender de un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Noten esta fórmula, es la fórmula que utilizábamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cierto? La diferencia es que aquí cambiamos la aceleración por la gravedad. ¿Por qué? Pues porque al ser un movimiento parabólico va a estar afectado por la gravedad. Recuerden que la gravedad siempre es una aceleración que va hacia abajo, y en el caso del movimiento parabólico va a ser negativa, va hacia abajo, ¿cierto? Menos gravedad, la aceleración siempre va a ser menos la gravedad, es por eso este signo menos, y por eso aparece en vez de aceleración gravedad por el tiempo al cuadrado. Cambiemos esto un poco acá, que este cuadrado no me gustó, se ve algo extraño. Vamos a cambiar esto, el tiempo al cuadrado, pongámoslo por acá. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hacer otro reemplazo. Noten que VO sub Y lo tenemos expresado a manera de componente con esta expresión. Simplemente voy a reemplazar VOY por toda esta expresión. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Al hacer ese reemplazo entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y, pero la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad, magnitud de la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo, y todo esto multiplicado por el tiempo. Recordemos los paréntesis, importante los paréntesis, multiplicado por el tiempo menos
U medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo. Entonces vamos a poner por acá el argumento de este seno, que sería alfa, y vamos a ponerle el cuadrado a este tiempo. Simplemente reemplazamos. Listo. Ahora bien, esta sería la manera de determinar la posición en Y para poder determinar posición o distancia que hay desde el origen hasta ese cuerpo. Entonces, si nosotros digamos que el proyectil, quiero calcular la posición del proyectil cuando llegó a este punto, aprovechemos que está ahí dibujado, quiero calcular yo la posición ahí, perfecto, la pelotica llegó a este punto, pues basta con conocer la posición que llegó en X y la posición que llegó en y calcular la magnitud de ese vector. ¿Cuál sería la magnitud de ese vector? Nosotros ya lo sabemos hallar. Entonces la magnitud de ese vector lo calcularíamos con Pitágoras nuevamente. Es decir, la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Entonces recordamos que esto era la raíz cuadrada de estos catetos al cuadrado más este cateto al cuadrado. ¿Cómo calculamos esos catetos? De esta forma. Para X utilizamos esta expresión y para Y utilizamos esta expresión. Entonces cuando hablamos de velocidad, posición del proyectil, vamos a utilizar entonces estos elementos. Para X, disculpen, vamos a utilizar la siguiente expresión y para Y vamos a utilizar la siguiente expresión. Recordemos nosotros que la distancia la vamos a calcular usando las magnitudes. Pitágoras, nuevamente, ya sabemos hacer eso. Estamos preparados para hacer eso. Vamos entonces a correr esto un poco para acá. Vamos a ver cómo organizamos. Quiero pasar entonces esto por aquí. Dejarlo más a este costado. Esto lo quiero pasar también más hacia acá. Ahorita lo organizamos. Vamos a mover esta gráfica más para acá. Perfecto, por aquí está bien. Ahora sí, vamos a acomodar estos valores que me van a importar. Vamos a tener ahí pendientes. Vamos a organizar ahora la posición de proyectil por acá con sus respectivas ecuaciones que las estamos deduciendo. Ya después va a ser de aplicar y nada más, pero aquí las estamos deduciendo. Vamos a meterle sentido a las cosas. Un tercer elemento que aparece es la velocidad como tal del proyectil. No la velocidad de disparo, que es con la que sale acá, sino la velocidad del proyectil en cualquier punto. Para nosotros determinar esa velocidad del proyectil en cualquier punto, también vamos a hacer uso pues de esas componentes y con respecto a qué eje estamos tratando. Entonces, si estamos tratando para el eje horizontal, vamos a decir que va a ser una velocidad que es constante, es decir, que la velocidad que vamos a determinar en el eje X, la velocidad en el eje X va a ser igual, cambiemos este color, la velocidad en el eje X va a ser igual a la velocidad inicial en X. Recuerden que durante todo este trayecto, al ser un movimiento rectilíneo uniforme, vamos a tener una velocidad que es constante, es decir, que va a ser la misma. Entonces la velocidad que se va a regir en todo el eje X, entonces podemos decir que es la misma. Entonces podemos decir que B sub X es igual a B sub X en todo el eje X. Y nosotros recordamos por acá que entonces la velocidad en X va a ser igual a B sub O sub X, que es reemplazar todo esto. B sub O multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues el ángulo que se está formando en ese punto, lo vamos a llamar también el ángulo alfa, si se quiere. Ángulo alfa. ¿Listo? Perfecto. Pero entonces vamos a darnos cuenta
que para el eje Y se va a cambiar un poco. Pero ¿de qué manera? Al ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a recordar la fórmula para velocidades en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y nos decía que la velocidad final, recuerden la velocidad final, en Y claramente, porque estamos hablando del eje Y, va a ser igual a la velocidad inicial en Y, es el eje Y, menos la gravedad multiplicada por el tiempo. Es una fórmula. Reemplazamos la aceleración por la gravedad. El negativo ya sabemos por qué es negativa, va hacia abajo. Ahora nuevamente vamos a hacer el reemplazo de la velocidad B o Y que encontramos en este punto. Entonces vamos a decir que la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y. Vamos a reemplazarla por todo esto. B sub 0 multiplicado por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Perfecto. Entonces por acá escribimos el argumento de este seno. Y vamos a tener entonces una nueva fórmula. Con estas ecuaciones, muchachos, con estas ecuaciones, nosotros vamos a determinar entonces la velocidad en cualquier instante. La velocidad del proyectil, pongámosle, velocidad del proyectil. Una es la velocidad de disparo, que es la principal, pero noten que de esas salen también la velocidad. Pues para este caso la velocidad es del proyectil. Noten que se tiene entonces para el eje X, perdón, borré la del eje X. Para el eje X está por acá, sería la misma, o sea, sería esta, ¿verdad? La que nos interesa. Velocidad en X y la velocidad en Y sería esta la que nos interesa. Listo, entonces lo vamos a poner por acá. Vamos a poner acá un titulito que se llame velocidad del proyectil. Dejemos cualquier momento, ¿cierto? Velocidad del proyectil. A ver, vamos a modificar acá un poco. Vamos a poner entonces velocidad tamaño más grande para ahorita no tener inconvenientes. Pongámoslo en una letra más oscura. Velocidad del proyectil. Pongámosle proyectil. Y van a ser estas formulitas que acabamos de deducir. Este lado, ¿cierto? Van a ser la velocidad del proyectil. Bueno, ya nos vamos quedando sin espacio, entonces vamos a tener que poner esto un poco más pequeño. Es importante que las tengamos ahí en cuenta, ¿no? Sepamos. Recuerden que a la final se va a reducir a aplicar estas fórmulas. Acá estamos aprendiendo de dónde salen las fórmulas. ¿Listo? Ahora bien, va a aparecer un cuarto elemento y es la aceleración. Este sí es muy sencillo, muchachos. La aceleración en el eje no lo voy ni a escribir, simplemente lo voy a explicar porque es muy fácil. La aceleración con respecto al eje X, ¿cuál sería? Recuerden, en el eje X siempre va a haber un movimiento rectilíneo uniforme, por lo que quiere decir que la velocidad es constante, lo que quiere decir que su aceleración es cero. Al ser la velocidad constante no está cambiando, no existe ningún tipo de aceleración. Entonces la aceleración en el eje X siempre va a ser cero. Ahora bien, la aceleración en el eje Y va a ir siendo la aceleración de la gravedad. Como es hacia abajo, la vamos a tomar negativa. Esa aceleración en el proyectil, en el eje Y, entonces va a ser la gravedad. Perfecto. Ahora bien, por eso repito, este no, ni siquiera lo voy a escribir acá porque es muy sencillo. En el eje Y la aceleración va a ser la gravedad y en el eje X sencillamente su aceleración va a ser igual a cero. Ahora bien, vamos a aprender a determinar cómo calcular el tiempo del proyectil cuando alcanza la altura máxima. Entonces vamos a poner por acá tiempo
de altura máxima. El tiempo de altura máxima. Esta letra está muy grande, vamos a pequeñarla porque nos faltan más conceptos. Por acá está bien, está perfecta. Tiempo de altura máxima. Vamos a aprender a determinar ese tiempo en la altura máxima. Recuerdan ahora sí el dibujito, vamos a trazarlo. El dibujito que yo hacía de este movimiento parabólico. Decíamos que él siempre ejercía este tipo de movimiento parabólico y llegaba al piso nuevamente, y que aquí encontrábamos entonces una altura máxima. Pues a la altura que va a llegar máximo, no va a aumentar esa altura. Cuando llegue a este punto va a empezar a caer nuevamente. Entonces nos están diciendo que para calcular el tiempo en esta altura máxima existe una forma. Vamos a comprobar cómo es esa fórmula. Vamos a pegarnos entonces de la fórmula inicial de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que nos dice que la velocidad final en y va a ser igual, velocidad final en y va a ser igual, ¿recuerdan a qué va a ser igual? Muy bien, a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo, ¿cierto? Tenemos esta formulita. Esto sí, hagámoslo un poquito más grande para poderlo ver claro. Acá la tenemos. Entonces vamos a determinar ciertos elementos para poder despejar este tiempo en la altura máxima. Vamos a identificar entonces una cosa. Esto va a ser Hmax, altura máxima. Vamos a determinar ese tiempo en la altura máxima. Para nosotros poder determinar la fórmula del tiempo en esa altura máxima, tenemos que identificar una cosa, y es que noten algo: en el movimiento parabólico siempre nosotros estamos partiendo de este punto del origen. A medida que el objeto que está en movimiento comienza a subir, el proyectil comienza a subir, su velocidad va a empezar a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Noten que lo disparan acá con una velocidad de disparo inicial y sale a cierta velocidad, pero la gravedad, que es la aceleración en este movimiento, empieza a ejercer una fuerza hacia abajo, es decir que este cuerpo va a tender a perder velocidad a medida que sube. Es por eso que alcanzan la altura máxima. Si no existiera la gravedad, sencillamente este proyectil seguiría derecho, nunca caería al peso, pero gracias a la aceleración de la gravedad es que cae al piso nuevamente. Entonces noten que la velocidad va disminuyendo, y cuando alcanza su altura máxima, pues su velocidad va a ser igual a cero. Su velocidad va a ser igual a cero. Entonces en este caso su velocidad final para este punto, velocidad final en y, lógicamente, recuerden que en el eje X siempre va a ser la misma, va a ser igual a cero. Cuando la altura es máxima, la velocidad en este punto es igual a cero. Note que cuando empieza a caer, empieza a aumentar, y nuevamente acá llega con la misma velocidad que estaba. Vemos ahí entonces cómo se muestra esto. Además vamos a decir también que el tiempo que dura subiendo es el mismo tiempo que va a durar bajando. En un movimiento parabólico se cumple eso, que el tiempo que dura subiendo es el mismo tiempo que va a durar bajando. ¿Listo? Entonces, si nosotros decimos que la velocidad final en y es igual a 0, pues vamos a simplemente hacer acá el reemplazo. Vamos a decir que esta velocidad final en y va a ser igual a 0, y esto en general va a ser igual a la velocidad inicial en y. Aquí vamos a hacer otro reemplazo y vamos a mirar que la velocidad inicial en y deducimos que era la velocidad inicial multiplicada por el seno de ese argumento menos la gravedad por el tiempo. ¿Listo? ¿Pero qué tiempo? Pues el tiempo cuando va a alcanzar una altura máxima. A este tiempo lo vamos a llamar el tiempo de subida. Pongámosle acá, tiempo de subida, T sub S, un tiempo de subida, por ponerle un nombre, muchachos. Esto va a ser entonces acá
un T sub 0, pongámosla en este color, TS. T sub 0 no, T sub S, tiempo de subida, ¿cierto? Entonces ese tiempo de subida es el que nos interesa, el tiempo cuando la altura es máxima. Ahora sí, pues vamos a despejar ese T sub S, que es el que en realidad nos está importando. Aquí nos faltó poner el argumento del seno. Recordemos que es alfa, ¿cierto? El argumento de ese seno. Ahora bien, pues como acá está restando, está un 0, simplemente esto que está sumando, toda esta expresión que está sumando va a pasar al otro lado a restar, ¿cierto? Entonces nos va a quedar menos la velocidad inicial multiplicado por el seno del argumento va a ser igual a menos la gravedad multiplicado por ese tiempo de subida. ¿Listo? Recuerden que acá el argumento es el teta. Muy bien. Ahora, ¿qué nos está afectando acá? Pues esta gravedad que es negativa. Como está multiplicando, pasa a dividir y se mantiene el signo. Entonces vean que acá queda dividido entre un número también negativo. Entonces por ley de signos, menos por menos nos da más. Entonces la expresión final nos va a quedar de la siguiente forma. El tiempo de subida o tiempo para cuando la altura es máxima va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el seno del argumento dividido entre la gravedad, ¿cierto? Dividido entonces entre la gravedad dividido entre la aceleración de la gravedad. Por acá ponemos la gravedad. Listo. Eso sería la ecuación que vamos a utilizar para cuando nos pregunten el tiempo que alcanzó en la altura máxima. Noten que estamos comprobando de dónde salen y por qué somos capaces de usar esas ecuaciones. Y es que sabemos que salen de un sentido, de un análisis que se hace claramente. Entonces esta sería la fórmula para el tiempo de altura máxima. Espero estén tomando apunte de estas fórmulas, van a ser importantes para el desarrollo de los ejercicios, talleres, evaluaciones, lo que se tenga que hacer con respecto a este tema. Son importantes estas fórmulas. También es importante que se entienda de dónde están saliendo. Esto vamos a determinar entonces para un tiempo de una altura máxima, o sea, un tiempo de subida. Ahora vamos a hablar de un tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que dura ese proyectil. Tiempo de vuelo. Gigante. Tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que dura ese proyectil, pues haciendo toda esta trayectoria. Hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá y llegar al piso. Ese es el tiempo de vuelo. Vamos también a aprender a determinar ese tiempo de vuelo. Para este tiempo de vuelo, sí tenemos que utilizar toda la función que nos implique, toda la ecuación que nos implique todo este movimiento, ¿cierto? O sea, el tiempo de vuelo tiene que determinarse a partir de la posición final con respecto a y. Entonces vamos a decir que esa fórmula es igual a y, es igual a la velocidad inicial en y, recordemos, multiplicado por el tiempo menos un medio de la gravedad, ¿cierto? Un medio de la gravedad multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Ahora simplemente a este tiempo lo vamos a llamar el tiempo de vuelo T sub b y a este tiempo lo vamos a llamar el tiempo de vuelo para poderlos distinguir del tiempo de la altura máxima y pues el tiempo de vuelo que es el que dura en realidad todo el proyectil elevado antes de llegar, bueno, cuando llega al suelo. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros vamos a determinar el tiempo de vuelo, quiere decir que cuando llega al piso, la posición en y, ¿cuál va a ser? Pues 0. Noten que está sobre este eje X, es decir, va a llegar de nuevo al piso, va a estar en 0. Va a tener una posición en X, lógicamente, una distancia recorrida. Vamos a ver más adelante cómo se hace eso.
pero para este caso vamos a hacer el análisis con y igual a 0, porque vuelve nuevamente al mismo nivel de donde arrancó ese proyectil, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a hacer ese reemplazo y lo vamos a identificar de esta forma. Y va a ser igual a 0, ¿cierto? Y esto va a ser igual a b de y multiplicado por el tiempo de vuelo menos 1/2 multiplicado por la gravedad multiplicado por ese tiempo de vuelo, ¿cierto? Multiplicado por el tiempo de vuelo. Acá nos falta algo muy importante, si veía yo que nos faltaba algo. Noten que este tiempo de vuelo es al cuadrado, ¿verdad? Este tiempo de vuelo va al cuadrado y este tiempo de vuelo va al cuadrado. Una corrección ahí que hacemos para tener en cuenta, ¿cierto? Ahora bien, nos interesa despejar este tiempo de vuelo. Pues simplemente lo vamos a despejar. ¿Cómo lo podríamos despejar? Si lo vemos o no lo vemos. Sencillamente vamos a pasar todo lo que nos está afectando este tiempo al cuadrado, lo vamos a pasar al otro lado. Entonces noten que todas estas presiones están sumando, entonces pasaría a restar, nos quedaría menos b de y multiplicado por el tiempo de vuelo, ¿cierto? Va a ser igual a menos 1/2 multiplicado por la gravedad multiplicado por el tiempo de vuelo al cuadrado, ¿verdad? Listo, al cuadrado. Al cuadrado, chicos. Recordemos que esto es al cuadrado. Listo. Vamos a poner acá un poquito más de espacio. Necesitamos, me queda corta la pantalla. Vamos a continuar por acá, muchachos. ¿Listo? Ahora, notemos que nos queda una multiplicación de este lado y una multiplicación de este lado. Todas estas presiones negativas y todas estas presiones negativas. Tranquilamente puedo cancelar yo este tiempo de vuelo con un tiempo de vuelo acá, ¿cierto? Es un truco matemático, muchachos. Por favor, si no lo tenemos claro, revisémoslo. Si tenemos dos términos a un lado de la igualdad con el mismo signo que el otro y es una multiplicación, podemos tranquilamente eliminarlos. Como esto es un tiempo de vuelo al cuadrado, podemos decir que este tiempo de vuelo es como si fuera tiempo de vuelo multiplicado por tiempo de vuelo, es decir, un tiempo de vuelo adicional. Lo vamos a cancelar con este tiempo de vuelo. Ahora vamos a reescribir nuevamente esa formulita como nos va quedando. Entonces vamos a decir que menos la velocidad inicial en y va a ser igual, noten que ya no aparece el tiempo porque lo acabamos de cancelar acá, va a ser igual a menos 1/2 multiplicado por la gravedad, multiplicado por ¿qué? Por el tiempo de vuelo. Ya no sería al cuadrado porque ya lo hemos cancelado, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos saber es el tiempo de vuelo en general, ¿cierto? Eso es lo que vamos a despejar. Entonces sencillamente vamos a pasar este término a dividir y este término a multiplicar. Para que podamos ver esto un poco más claro, lo vamos a reescribir de la siguiente forma. Velocidad O sub y va a ser igual a menos 1/2 multiplicado por la gravedad multiplicado por el tiempo. Eso es lo mismo que decir g por el tiempo de vuelo dividido, ojo, nos faltó el signo, ojo, el signo es importante ahí, dividido entre 2, ¿cierto? Simplemente estamos reescribiendo eso y haciendo la multiplicación para entender el despeje un poco más. Recuerden que acá nos falta el signo negativo, todas estas presiones negativas, ¿cierto? Ahora bien, notemos algo. ¿Por qué hice este cálculo acá? Notemos algo. Y es que este término está dividiendo, entonces pasa al otro lado a multiplicar.
y esta gravedad que está multiplicando pasaría a dividir. Menos por menos nos da más, entonces vamos a decir entonces que el tiempo de vuelo va a ser igual a la velocidad inicial en y, ¿cierto? Multiplicada por 2 y todo eso dividido entre la gravedad, ¿cierto? La gravedad, por favor, si no lo vieron, devuelvan el video y verifiquen. Dividido entre la gravedad, ¿listo? Dividido entre la gravedad. Nos quedaría ese tiempo despejado de esa forma. Esto nos sería el tiempo de vuelo. Importante aquí para hacer un análisis. Miremos cuánto nos dio el tiempo en la altura máxima. Noten que nos dio BO por el seno de G, ¿cierto? Vamos entonces a hacer ese reemplazo acá para verlo más claro. Vamos a reemplazar este BOY por la expresión que conocemos de la velocidad de disparo. Entonces vamos a decir que ese tiempo de vuelo va a ser igual, ¿listo? El tiempo de vuelo va a ser igual a CBOY, que lo vamos a reemplazar. Es decir, vamos a meter esto entre paréntesis, a BO, B0 multiplicado por el seno del argumento, esto multiplicado a su vez por 2, solo reemplace BOY, ¿cierto? BOY, BO, seno del argumento, multiplicado por este 2 que nos queda, y nos falta pues dividirlo entre la gravedad. Entonces simplemente acá lo vamos a dividir entre la gravedad. Y no se nos olvide poner el argumento, ¿verdad? La gravedad. Si ponemos entonces el argumento por acá, listo. Ahora sí observemos algo. Miren cuánto nos dio el tiempo a la altura máxima, es decir, el tiempo acá en la mitad. Nos dio BO, seno de la gravedad. Y miren que el tiempo TV, o sea, el tiempo total nos está dando 2 veces ese mismo tiempo, 2 veces ese T sub S. Miren acá, BO seno de G, BO seno del argumento. Acá nos falta el argumento, bueno, lo corregimos de una vez. El argumento sobre G, ¿verdad? Multiplicado por 2. ¿Qué les decía yo a ustedes? Que el tiempo que es de subida iba a ser igual al tiempo de bajada. Acá lo estoy corroborando, acá lo estamos corroborando, que efectivamente este tiempo es el mismo tiempo que toman llegar de acá a acá. Entonces el tiempo total lo vamos a ver reflejado ahora de esta manera. Organicémoslo entonces un poco y escribámoslo de una manera más ordenada. Vamos a decir que el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces multiplicado b sub 0, ¿cierto? Multiplicado por el seno del argumento dividido entre la gravedad. Entonces vamos a poner por aquí dividido entre la gravedad. Y además vamos a poner el argumento, ¿listo? El argumento de ese seno. Perfecto, ya esto no nos interesa, ya vemos de dónde sale toda esa formulita. Y vamos a decir entonces que para calcular el tiempo de vuelo, vamos simplemente a utilizar esta formulita. Ya sabemos de dónde sale, ya podemos utilizarla tranquilamente. Para tiempo de vuelo vamos a utilizar entonces esa formulita. Recordemos, tiempo de vuelo. Apunten por favor esas fórmulas. Tiempo de vuelo. Listo, ya vamos terminando, ya vamos culminando todo lo que se quiere mostrar. Nos faltan ciertos elementos. Vamos ahora a demostrar la fórmula de lo que yo les hablaba, del alcance horizontal. Obviamente aquí sí se tiene que tener un valor, ¿cierto? El alcance horizontal siempre va a marcar una distancia. El alcance máximo en la parte vertical pues va a ser 0 siempre, porque va a llegar
pues al punto del mismo nivel, dependiendo, porque si está a una altura de, por ejemplo, 40 metros y se lanza y no llega hasta el piso, sino llega a otro edificio que tiene esa misma altura, entonces esa Y final va a ser igual a 40 metros, la misma que la inicial. Pero vamos a ver que el alcance horizontal sí va a cambiar un poco. A esto lo vamos a llamar entonces alcance horizontal del proyectil. ¿Listo? Alcance horizontal del proyectil. Esto lo vamos a poner más pequeño porque ya estoy sin espacio. Alcance horizontal del proyectil. Para eso vamos a tomar una cosa en cuenta y es la siguiente. Noten algo. Entonces esta distancia la vamos a llamar, la distancia horizontal la vamos a llamar R mayúscula para no confundirnos, y vamos a utilizar la expresión de tiempo, pero la expresión del tiempo de vuelo, porque es el tiempo total que dura desde que empieza hasta que cae. Obviamente va a depender entonces de ese tiempo. Vamos entonces a utilizar la expresión que ya sabemos para la X, y es la siguiente. X, ¿cierto? Ya la habíamos deducido, es igual a la velocidad inicial, sí, perfecto, velocidad inicial. ¿Por qué? Por el coseno, el ángulo que se esté formando ahí, por el tiempo, ¿cierto? Ya sabíamos. Coseno de que, pues nuevamente decimos coseno de ese argumento, recordémoslo, seno de alfa. Ahora bien, vamos a cambiar eso por el tiempo que vamos a trabajar, que es el tiempo de vuelo, simplemente para no confundirnos. Entonces vamos a decir, vamos a poner esto un poco más grande, que la X, que ahora vamos a llamar R mayúscula, ¿cierto? Va a ser igual a B sub 0 multiplicado por el coseno del argumento, ¿cierto? Multiplicado por el coseno del argumento, multiplicado por el tiempo. Pero ¿qué tiempo vamos a trabajar? El tiempo total que demoran en regresar de nuevo al piso, o sea, el tiempo de vuelo, T sub B. Muy importante, ¿cierto? Ahora bien, vamos a ver que este es el argumento θ. ¿Listo? Si observamos nosotros aquí, podemos hacer un pequeño reemplazo, y el reemplazo va a ser el siguiente. Vamos a reemplazar este tiempo T sub B, lo vamos a reemplazar por lo que ya conocemos, la expresión que ya nosotros deducimos por aquí abajito. Tiempo de vuelo es igual a toda esta expresión, la vamos a utilizar. Entonces vamos a decir que R mayúscula va a ser igual a B sub 0 multiplicado por coseno del argumento, ¿cierto? Coseno del argumento multiplicado por ese tiempo de vuelo. Pero ¿cuánto es el tiempo de vuelo? Es toda esta expresión tiempo de vuelo, ¿cierto? La vamos simplemente a reemplazar acá, multiplicada por el tiempo de vuelo, multiplicada por el tiempo de vuelo. Esto lo vamos a poner entre un paréntesis para que no nos vayamos a confundir. ¿Listo? Ahora simplemente vamos a hacer esa multiplicación. Recuerden que una multiplicación es los elementos de arriba por los de arriba y los elementos de abajo por los de abajo. Esto es como si tuviera un 1 acá debajo. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente a hacer ese reemplazo. Necesito espacio, vamos a pasar acá este alcance horizontal por aquí abajo, alcance horizontal, vamos a correr esto un poco más para arriba, para abajo, aquí vamos a correrlo más para abajo y simplemente vamos a hacer esa multiplicación. Entonces vamos a decir que la distancia R mayúscula va a ser igual
Si yo multiplico todo esto por todo esto, ¿qué nos va a quedar? Este 2 parece al principio 2 multiplicado BO por BO, pues BO al cuadrado, ¿cierto? O sea, B sub 0 al cuadrado multiplicado por coseno de ese argumento multiplicado por el seno de ese argumento, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí los elementos que nos hacen falta. Esto es B sub 0 al cuadrado coseno del argumento por seno del argumento, ¿verdad? Y todo esto está dividido entre la gravedad. Noten que simplemente hice una multiplicación. Si gustan, devuelvan el video y lo miran más lentamente. Entonces es multiplicar esto, todos estos términos de arriba por los términos de arriba, los términos de abajo por los términos de abajo. Listo. Muy bonito eso hasta ahí, muy chévere. Pero eso tenemos que reducirlo aún más, ¿cierto? Pero ¿qué podemos hacer aquí para reducir más? Vamos a utilizar una propiedad, una identidad trigonométrica que nos dice que el seno de 2 veces alfa, o sea, ese argumento va a ser igual, es una propiedad, esto es una propiedad trigonométrica, ¿listo? Una identidad trigonométrica, va a ser igual a 2 veces multiplicación del seno del argumento por el coseno del argumento, ¿verdad? Esto lo vamos a ver un poco acá. Esto es una identidad trigonométrica. Nos dice que el seno de 2 veces el argumento es lo mismo que decir 2 veces el seno de ese argumento multiplicado por el coseno de ese argumento. Identidad, recuerden, identidad trigonométrica. Pongámosla por acá para que no se nos olvide. Identidad trigonométrica. Listo, es una identidad. Simplemente la vamos a reemplazar en esta expresión que tenemos. Noten que acá nosotros tenemos 2 veces multiplicado el coseno por el seno, ¿cierto? Miren, 2 veces multiplicado el coseno por el seno. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Entonces 2 veces multiplicado el seno por el coseno, acá tenemos 2 veces multiplicado el coseno por el seno. Pues toda esta expresión la vamos a reemplazar sencillamente por esta pequeñita. Entonces nos va a quedar acá que la R mayúscula va a ser igual, pongámosla color negro, R mayúscula va a ser igual a que nos quedó sobrando este B sub 0, B sub 0 al cuadrado multiplicado por toda la propiedad 2 veces coseno seno, 2 veces coseno seno, o sea, seno del argumento multiplicado por 2. ¿Listo? Miren a todo lo que se redujo gracias a esa identidad trigonométrica que usamos ahí. Esto es un cuadrado. Y recuerden que acá queda dividido entre la gravedad. Entonces cuando nos pidan calcular el alcance horizontal del proyectil, vamos simplemente a utilizar esta formulita. Pero ya sabemos de dónde viene esa formulita. Ya vamos a saber por qué la vamos a utilizar. De esta forma, entonces pudimos determinar todas las ecuaciones utilizadas en el movimiento rectilíneo, en el movimiento parabólico, que es lo que en realidad nos interesaba, ¿cierto? Cómo salían esas fórmulas, de dónde, porque a la final se resume simplemente a aplicarlas. Espero hayan tomado apunte de la identidad, de todas las fórmulas que vamos a usar, porque van a ser indispensables para el desarrollo de los ejercicios que vamos a ver más adelante. Vamos a ver un ejemplo sencillo, donde simplemente nos vamos a remitir a aplicar pues esas fórmulas, ¿no? Esas fórmulas. Nos gustaría... Nos faltó una, chicos, y es cuando queremos hallar la altura máxima, ¿cierto? Esta no la hemos deducido, pero por cuestiones de tiempo simplemente les voy a decir
cuál es el resultado final. Espero que a manera de tarea logren comprobar cuál es la altura máxima haciendo estas mismas relaciones. Les voy a dar un tip, viene de la ecuación y igual a velocidad inicial en y, pues recuerden, velocidad inicial en y multiplicada por el tiempo menos un medio multiplicado por la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. Esto viene de ahí. Ahí es el truco que les estoy dando. Entonces empiecen a reemplazar como yo hice por acá y van a llegar a una expresión matemática que nos va a determinar que cuando estamos hablando de altura máxima es como decir esta y. Noten que y es lo que nos va a representar la altura. Esta altura máxima es con respecto al eje y. ¿Listo? No es con respecto al eje x porque aquí va a la mitad. La máxima sería hasta acá. Pero para la máxima nos representa o se nos relaciona directamente con el eje y. Entonces esto simplemente va a ser la altura máxima, ¿no? Hmax igual a todo ese pocotono que tenemos acá. ¿Listo? Ese es el tip para que lo hagan, muchachos. Espero de verdad lo hagan, lo logren identificar. ¿Listo? Eso nos va a dar una expresión matemática de la siguiente forma. Ahí no tienen que utilizarse ningún tipo de identidades trigonométricas, simplemente reemplazar y van a deducir que la altura máxima va a estar dada por la velocidad inicial al cuadrado multiplicada por el seno al cuadrado del argumento dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces vamos a poner aquí dividido entre 2 veces la gravedad, 2 por g. Listo, y esto va a ser un b sub 0 al cuadrado, b sub 0 al cuadrado, y esto va a ser un seno al cuadrado del argumento. Por favor, traten de llegar a esa fórmula. Traten de llegar a esa fórmula. Esta sería la fórmula para una altura máxima. Altura máxima. Es decir, con respecto al eje y, claramente. Respecto al eje y. ¿Listo? Entonces vamos a tomar esto también en las fórmulas principales para proceder a ver un ejemplo muy sencillo. Altura máxima, pongámosla por acá. Por acá está bien. Listo, vamos a ver entonces un ejercicio. Un ejercicio muy sencillo donde simplemente vamos a tener que aplicar pues las formulitas matemáticas que tenemos en este contexto que acabamos de deducir. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Una pelota de golf al ser golpeada sale impulsada a una velocidad de 25 metros por segundo con un ángulo de 30 grados. Sale expulsada con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo con un ángulo igual a 30 grados. ¿Listo? Ahora bien, dice si la altura de un edificio es de 49 metros, si la altura de un edificio, perdón, una pelota de golf al ser golpeada sale impulsada a una velocidad de 25 metros por segundo con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Determine a. La altura máxima que alcanza, b. el tiempo que permanece en el aire, y c. el alcance máximo, y d. el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Listo, muchachos, ahí están los datos. Ahora, ¿qué nos piden? Por el primer punto nos pide hallar
la altura máxima. Altura máxima. ¿Cómo vamos a determinar esa altura máxima? Simplemente vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a reemplazar en esa formulita que teníamos por acá para altura máxima. Nos dice que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial? 25 al cuadrado multiplicado por el seno al cuadrado de el argumento. ¿Cuál sería el argumento? 30. Todo esto al cuadrado, ¿cierto? Dividido entre 2 veces la gravedad. Asuman la gravedad como 10, muchachos. Pueden asumir la gravedad como 10 por facilidades de cálculo, ¿cierto? Y eso nos da que la altura máxima que alcanza este proyectil, ¿cuánto sería? Chicos, chicas, a ver, ¿cuánto les dio? Calculadora. Eso les tiene que dar entonces 7,8125 si asumimos una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Esto obviamente pues al ser una altura pues la vamos a representar en metros. La segunda pregunta que nos hacen es el tiempo que permanece en el aire, o sea el tiempo de vuelo. T sub S, tiempo de vuelo, pongámoslo acá, tiempo de vuelo va a ser igual a que simplemente vamos a tomar entonces la calculadora, vamos a dirigir a la formulita del tiempo de vuelo. Vamos a decir que el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial, que es 25, multiplicado por el seno del ángulo, que en este caso es 30, y eso lo vamos a dividir entre la gravedad, que la vamos a asumir como 10. Eso nos tiene que dar ¿cuánto? 2,5 segundos, ¿cierto? Vamos a agilizar un poco, muchachos. Si quieren pausan el video y lo verifican. Simplemente utilizar la calculadora y reemplazar. 2,5 segundos. Para la tercera parte nos van a pedir el alcance máximo. Entonces nos van a pedir el alcance máximo. El alcance máximo va a ser igual, entonces vamos a coger la calculadora. Buscamos aquí el alcance máximo, pues sería este, ¿cierto? El alcance horizontal, pues no lo aclaran porque acá ya nos pidieron una altura máxima que sería el alcance máximo en el eje Y. Entonces vamos a utilizar el alcance horizontal máximo, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, 25 al cuadrado, multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 30, o sea de 60, ¿cierto? Y eso lo vamos a dividir entre la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? Dijimos que 10. ¿Eso cuánto les dio, muchachos? ¿Cuánto les dio entonces este alcance máximo? A ver, ¿cuánto les dio? 54,1265. 54,1265. Obviamente estamos hablando también de metros. Y por último nos preguntan el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, o sea el tiempo T sub S, ¿cierto? T sub S, tiempo de subida, pues. Y eso se reduce también a una formulita que es la que tenemos acá. Entonces sería la velocidad inicial, que es 25 multiplicado por el seno del ángulo, y eso lo vamos a dividir entre la gravedad, ¿cierto? Que la vamos a tomar como 10, eso nos da 1,25 segundos. Así de fácil sería resolver entonces ese ejercicio. De esta manera lo resolveríamos. Ahora bien, la idea es que se hagan más ejercicios. Vean que es simplemente utilizar e interpretar las ecuaciones. Entonces, por este lado quedamos. Esto sería la deducción de las fórmulas cinemáticas del movimiento parabólico. Recuerden que la clase fue ofrecida por el docente Arley Rodríguez, docente de física del Colegio Ave María.